Hola, pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora nos estén viendo. Nosotros somos nuevamente los aristotélicos y esta vez vamos a hablar acerca de lo que hemos estado haciendo. Ahora le vamos a dar un hilo nuevo a lo que es las corrientes filosóficas. Si bien antes de entrar a lo que es el tema en sí, que vamos a exponerles todo a través de una línea del tiempo, de cómo empieza esto desde la antigüedad a la edad moderna, es muy claro y es necesario entender cuál es la diferencia entre una corriente y un pensamiento. Van ligadas de la mano. ¿Y cómo esto se relaciona? No, pues un pensamiento es lo que piensa pues cierto autor, cierto pensador, cierto filósofo. Y una corriente es un grupo de pensadores. Con esta pequeña introducción acerca de lo que es una corriente, pues cada uno de los compañeros aquí presentes vamos a hacer una exposición acerca de una corriente que cada quien ha seleccionado, en la cual les va a hablar acerca de sus características principales, sus autores principales, para ir yendo de la mano. Para empezar, voy a iniciar yo hablando de una corriente que es el relativismo, que es una de las primeras corrientes, una de las primeras que surgen. Entonces, es muy tener claro esto y al final de toda esta exposición de corrientes vamos a dar una conclusión grupal acerca de lo que se ha aprendido y esperamos compartirles un poco de lo que nuestra pequeña investigación y a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Mi compañero Edwin me va a ayudar a compartir las presentaciones. Ok, pues bueno, iniciemos con el relativismo. Si bien antes de ni siquiera iniciar a pasar las diapositivas, vamos a hablar acerca de qué tenemos en la mente cuando pensamos de relativismo. Directamente todos pensamos en la relatividad, pero ¿la relatividad de qué? No solamente hablamos de cosas tan sencillas, o quizás en algún punto lo podemos ver como sí, en su forma más sencilla, la relatividad es que algo no es absoluto. ¿Y qué significa que algo sea relativo, que algo no sea absoluto? Significa que existen varias variantes de una misma cosa. Y eso es lo que se pensó. ¿Por qué el relativismo? Al ser algo en su sentido tan primitivo, algo tan básico que es el humano, el pensamiento, el decir, pues bueno, el que está a mi lado no es igual a mí, por lo tanto no puede tener los mismos pensamientos que yo. Esto se pensó desde la antigüedad. Estamos hablando de el siglo IV antes de Cristo, donde se empieza a nacer el relativismo y nace de la necesidad de empezar a notar el hecho de que las personas no somos iguales en algunas formas, en la forma de pensar. Y es ahí cuando nace. ¿Me puedes apoyar con la siguiente diapositiva? Ahora bien, como mencioné hace un momento, ¿qué es el relativismo? Bien, el relativismo en su forma filosófica niega la existencia de una verdad absoluta. ¿Y qué es esta verdad absoluta? Es que no existe algo que esté escrito de una manera en la cual universalmente todos tenemos que pensar exactamente lo mismo, porque esto es el absolutismo, lo cual va en contra, es la parte contraria, es la corriente filosófica contraria al relativismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se le conoce así? Significa que el ser humano es capaz de percibir, entender las cosas dependiendo de su punto de vista. Y ¿qué es un punto de vista sino una simple forma de pensar? Y las formas de pensar derivan a cosas subjetivas, que la parte subjetiva es la misma parte que el relativismo. Un pensamiento está relacionado a la historia, a sentimientos, a cultura, a religión. Por lo tanto, dado que el mundo es algo universal, algo globalizado, no podemos hablar de algo absoluto en un mundo relativo. Por lo tanto, nace esto y a esto es lo que se le conoce como relativismo. En la siguiente diapositiva les voy a hablar acerca de los mayores pensadores de esto. Los principales exponentes inicialmente es Protágoras de Abdera, que es uno de los mayores pensadores de la antigüedad. Estamos hablando de personas que pensaron en esto y dijeron, bueno, a ver, esto no puede existir algo absoluto. Y es que algo curioso es que esta misma teoría, el relativismo, al hablar de la parte relativa, no puede ser completamente aceptada. Y esto son propias palabras de Protágoras, porque dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Si lo podemos entender de la parte más sencilla, es que el hombre lo es todo. La medida de todas las cosas habla de que el hombre es quien describe o determina que algo sea de una forma o de otra. Y aquí inicia el movimiento y llega tan lejos, tanto como ha llegado sería Descartes. Descartes, otro personajazo de la filosofía.
Y es aquí cuando entra toda esta parte. ¿Y hasta dónde ha podido trascender este relativismo? Llega hasta el siglo XX con pensadores como Nietzsche, con pensadores como Dewey. Hay demasiados pensadores que siguen llevando esta línea. De esta misma corriente se han derivado muchísimas otras, pero basándonos en el principal exponente, en la antigüedad, que es lo que estamos hablando, sin duda alguna no podemos omitir a Protágoras. En la siguiente diapositiva les voy a seguir hablando un poquito más acerca de esto. ¿Cuáles son las características? Las principales características de esta corriente es que considera que la verdad depende directamente del sujeto que experimenta las cosas. Sostiene que no existe algo universal, que cada persona debe conocer el mundo, conocerlo, y son personas totalmente polarizadas. ¿A qué significa polarizado? Cuando pensamos en el polar, en algo polar, sin duda alguna, ¿qué pensamos? No, los polos positivos, negativos, polo norte, polo sur, o sea, cosas opuestas. Eso es una polaridad, lo cual aplica en el ser humano. El simple hecho de ser un ser viviente nos hace seres polares a cualquier persona, incluso a nuestros propios hermanos. No importa si fuese gemelo, no importa quién fuese, no somos las mismas personas. Y esto es la base, lo principal que se pensó en el relativismo. Y por eso es que viene de la antigüedad, porque son cosas que siempre han existido desde que nace el relativismo. Por eso son de las principales corrientes, porque son las cosas que surgen al inicio, el dudar, el intercambio de palabras. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que no es relativismo? El relativismo, aunque se contradiga esta parte, no acepta que existan muchas opiniones acerca de las mismas cosas. No significa esto, no significa que yo crea que todo es así, sino significa que si tú piensas algo y tú defiendes ese algo con base en algo, pues eso es una verdad para ti, porque es una verdad relativa hacia ti. No significa que tú tengas razón o que yo tenga razón. Significa que ambos tenemos la razón al ser un mundo relativo. Eso es lo que quiere decir relativismo. No se debe confundir en ningún momento con que todos tenemos la razón en algo, porque ahí caeríamos en un absolutismo otra vez. No, significa todos tenemos la razón dependiendo de cómo queramos mirar las cosas, dependiendo del contexto en que se diga. Siguiente diapositiva. Ahora, un ejemplo, ¿cómo podemos entender el relativismo a pesar de que ya se explicó antes? Podemos hablar de lo que es más común ahora, que son las personas vegetarianas. ¿Por qué uso algo tan básico? Por lo mismo, porque una de las principales funciones del ser humano, en su forma más primitiva, es la alimentación, nutrirse. Y desde muy temprano, desde data de etapas prehistóricas, o sea, hablamos de que el ser humano ha tenido una variación en su alimentación. Y una persona, tal vez por cultura, religión, la parte social, porque existe relativismo social, pues puede decir, no, está mal comer, no sé, carne de cerdo, por ejemplo, en algunas culturas, pero quizás en el otro lado del continente o del otro lado del mundo, eso no está mal. Incluso es como en España, el jamón es de las cosas más consumidas, algo icónico en España. Entonces, ¿estamos hablando de que alguien está bien o alguien está mal? No, se habla de que dependiendo tu contexto, ambos estamos en lo correcto. Tú estás bien por respetar tus creencias y yo estoy bien por disfrutar algo que es un manjar para mí. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de cómo funciona el relativismo en los seres humanos. Siguiente diapositiva. Y bueno, como conclusión de esto, mi opinión acerca del relativismo, como parte positiva puedo entender algo que directamente sostengo: el mundo es totalmente relativo y no existe verdad absoluta. No existe una verdad absoluta. ¿Cuál es la parte negativa de las pocas que yo puedo dar? Es el hecho de las contradicciones o el hecho del surgimiento de distintas formas de pensar, porque se confunde mucho el relativismo con que la tolerancia a ciertos temas o ciertas cosas que no son aceptadas, como por ejemplo creer que algún tipo de trastorno, por ejemplo, o algún tipo de cosa está bien porque el mundo es relativo y en mi forma de pensar estoy haciendo las cosas bien. Y eso no es así, eso es confundir y tragiversar el relativismo usando las mismas bases para hacer cosas malas. Por lo tanto, esta es la única parte negativa que yo puedo decir acerca de del relativismo, pero en su pro, en mi opinión, el relativismo es algo esencial y es algo, una corriente que por algo ha logrado trascender más que otras, porque definitivamente es el relativismo mismo quien abre camino a que existan otras corrientes, ya que sin este,
creeríamos que existe una sola corriente y nada más. Y por eso es la parte esencial y por la cual ahora mismo les estamos explicando diversas corrientes por el mismo relativismo. Y pues esto es todo acerca de lo que sería el relativismo. Como ya nos compartió nuestro compañero Jordi, hay que seguir con los distintos temas y bueno, nosotros tenemos ahorita el realismo. ¿Y qué es el realismo? Bueno, el realismo fue creado en la época medieval, llamado realismo medieval, que afirmaba que los conceptos universales tienen una existencia real y una existencia objetiva. Es decir, que los conceptos que conocemos hoy en día realmente surgen de otra existencia llamada el mundo real o el mundo del pensamiento. Y también sabemos que lo que conocemos en nuestro mundo real surge de otro mundo llamado mundo espiritual, que es donde surgen las ideas y luego lo que surgen en conceptos que son aquí. Y bueno, ¿cuáles son las características principales del realismo? Bueno, el realismo afirmaba que los conceptos universales tienen una existencia real y objetiva independientemente de los objetos materiales. Es decir, afirmaba que existían los universales. ¿Y qué son los universales? Bueno, los universales son todos aquellos conceptos que nosotros no creamos, sino que ya son existentes. Y entre ellos son nuestras ideas, conceptos de las ideas, y de ahí surge uno llamado mente divina. Y bueno, seguimos. El realismo implica que cada persona es una vasija vacía que se va llenando con conocimiento. O sea, lo que nosotros somos, pues vasitos de agua que se van llenando con los conceptos que vamos aprendiendo. Y bueno, dice que el realismo medieval fue la base filosófica del catolicismo. ¿Por qué fue la base filosófica? Porque al existir conceptos universales como la mente divina, surge que existen otros conceptos que no sabemos el por qué surgimos, de dónde venimos, y buscando estas respuestas, llegamos a la conclusión, o se llegó a la conclusión en ese momento, de que existe un ser más allá de nosotros, que él fue el que creó las cosas y que lo que nosotros tenemos es una copia de lo que ya existe en otro mundo, o pues el mundo espiritual. Y bueno, el realismo se caracterizaba de dos tesis, es decir, los universales son realidades, aunque no estén presentes, y los universales son anteriores a las cosas. Es decir, primero existe las cosas universales en el mundo espiritual y luego son materializadas en nuestro mundo real. Y bueno, el realismo medieval fue conocido como realismo exagerado. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo surgieron otras maneras de pensar relacionadas al realismo, pero en lo medieval o en la época medieval solo se creía en el realismo exagerado. Y bueno, los principales exponentes del realismo en la Edad Media fueron Anselmo de Canterbury. Y bueno, Anselmo de Canterbury fue un teólogo y filósofo de la época medieval y afirmaba que para creer hay que comprender. Y a concepto se refería a que creemos que existen las cosas, pero hay que buscar el por qué surgen estas, dando lugar a pues la existencia de un Dios. Por eso desarrolló la denominada prueba llamada ontología de la existencia de Dios. Bueno, tenemos el siguiente pensador filósofo llamado Guillermo de Champions. Bueno, este es como el padre del realismo extremo, que es como el principal defensor de este realismo en la época medieval, ya que eh, ponía que lo universal es presente bajo todos los individuos, es decir, la existencia de algo arriba de nosotros. Bueno, como estamos hablando de la época medieval, les presentaré acerca de su contexto social, económico y político de esta época. Y bueno, en el contexto social tenemos que la Edad Media se caracterizaba por el feudalismo, es decir, existían clases sociales, como son la nobleza, que son el rey, duques, etcétera, el clero, que son la iglesia, y los campesinos, y pues una pirámide de cómo se veía. Ahora, económico. Sabemos que la Edad Media se basó en el feudalismo, y el feudalismo también tenía la agricultura y los gremios. La agricultura se basaba en que los campesinos trabajaran la tierra de los cleros y la nobleza, y todo lo ganado se iba para ellos y una parte para los campesinos. Luego, los gremios. Los gremios se caracterizaban
en alfareros, herreros, todas estas personas que trabajaban de esto se juntaban como en el pueblo y hacían gremios donde se pedían los trabajos. Y bueno, pues el comercio, esto se daba más en las ciudades, que se comerciaba lo que se hacía de los gremios para conseguir dinero. Y bueno, el contexto político, así como en el contexto social, era el feudalismo que daba lugar a un vasallaje, es decir, alguien estaba arriba que gobernaba a los de abajo. Pero esto no era del todo bueno porque surgió la desigualdad y la pobreza entre en el nivel más bajo, que viene siendo los campesinos. Bueno, la situación de la vida cotidiana y mi visión personal acerca del realismo. Como estoy hablando del realismo, yo me basé en lo que se creía en la época medieval, es decir, la existencia de una universal o una mente divina. ¿Y cómo lo veo hoy en día? Pues principalmente lo podemos ver en las personas que quieren creer en un Dios, que existe un Dios, y pues que asisten a la iglesia para venerar a ese Dios. Asimismo, cuando no sabemos por qué surge algo o porque nos pasó algo que no lo entendemos, decimos, ah, es algo divino, es un milagro. Entonces, pues así estamos viendo el realismo en la época actual. Y bueno, mi visión personal. Pues creo que la existencia del realismo fue bueno porque nos ayudó a buscar el porqué de las cosas, buscar por qué existimos, por qué se crea esto, por qué existe esto. Pero creo que también es su peor parte porque al decir que existe esto por algo divino, nos cerramos en la mente, es decir, decimos, esto ya está, el Dios lo creó, listo, y no buscamos el por qué surgen las cosas. Y bueno, esa es mi idea principal de lo que viene siendo el realismo. Hola, buenas noches, tardes, dependiendo de a qué hora estén viendo esto. En este caso es mi turno, que voy a hablar del humanismo. Soy Taime Lima Rofo. Y bueno, el humanismo está en la época renacentista. Pero pues para empezar, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, vamos a comenzar hablando de qué es el humanismo. El humanismo es una corriente intelectual y cultural que se dio durante el siglo XIV, principalmente en lo que es Italia. Llevó consigo realmente un cambio bastante radical debido a que en su época rompió con la idea principalmente teológica de que Dios es el centro del universo y le otorgó esta cualidad a lo que es el ser humano. A esta corriente también se le denomina humanismo renacentista, puesto que avanzó de la mano con el Renacimiento, que, como ya sabemos, implicó el periodo de esplendor de las artes y del pensamiento. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Gracias. Para ponernos un poco de contexto con respecto a la época, bueno, debido a las conquistas de los turcos otomanos, los sabios y pensadores bizantinos comenzaron a migrar a Italia con la intención de huir de la guerra. En estas migraciones llevaron sus pensamientos y conocimientos de las antiguas culturas. Es de esta manera que los aportes de Grecia y Roma lograron difundirse y mezclarse y no quedaron del todo perdidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, durante la Edad Media se vivió la etapa del oscurantismo debido a que la religión tenía bastante influencia y realmente impedía la expansión de conocimiento que no fuera del tipo religioso. Esto fue así de muchísimo tiempo hasta que, bueno, llegó lo que es la peste negra, donde la sociedad, al ver toda la situación por la que estaban pasando, dejaron de lado este pensamiento religioso y comenzaron a enfocarse un poco más en el pensamiento terrenal, impulsando este interés por el conocimiento y se recurrió a los antiguos bizantinos y sus aportes. El humanismo tuvo una rápida difusión, bueno, como pueden ver en la diapositiva, por la invención de la imprenta, puesto que obviamente con eso se propagó el conocimiento y la publicación de libros, donde se crearon incluso espacios de discusión y cambió el tipo de enseñanza universitaria que se tenía en las academias. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, como podemos ver, bueno, la frase que dice aquí es que el humanismo traía consigo vanguardias que buscaban romper con el pasado y exponer una nueva forma de percibir lo que se consideraba real. Es decir, pasaba de
pensar solamente que Dios era el centro del universo a considerar al ser humano como este. Es por eso que empezó esta parte de pensamiento crítico, analítico, que fue bastante importante y radical para la época. Siguiente diapositiva. Ahora bien, obviamente hay distintos tipos de humanismo existentes, hay varios enfoques, pero en este caso decidí tomar 3, que destacan el universalista, que es enfocado en la inclusividad de la sociedad, y el respeto a la cultura. Personalmente, esta es mi favorita porque le da una notoria importancia a la creatividad, y creo que esto es algo súper, súper importante, incluso para el ámbito artístico. En el histórico, pues realmente enfoca al humano como el centro de todo, y el existencialista elimina realmente el totalitarismo para promover la libertad de pensamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entre las características podemos rescatar que su surgimiento se dio entre la sociedad burguesa principalmente, y pues realmente, como ya les he dicho anteriormente, se buscaba un pensamiento crítico y con evidencias. No era solamente de que yo creo esto y listo, no, tenías que tener pruebas de por qué era así. Asimismo, reemplazó la idea de Dios como el centro de todo para considerar al ser humano como la idea de perfecta creación. Personalmente esto no me gusta mucho, porque también de igual forma subordinaba a la naturaleza hacia nosotros, y esto me parece realmente malo, porque, bueno, creo que lo podemos ver muy fácilmente en el contexto actual. Y aparte, retomó las cualidades de las culturas clásicas y dio pie al desarrollo de innovaciones científicas y técnicas, dejando de lado el latín en la literatura y filosofía y comenzando a usar las lenguas de esa época. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, igual la siguiente, por favor. Ok, ahora bien vamos a hablar de los principales exponentes. En la siguiente diapositiva podemos ver a lo que es Erasmo de Rotterdam, que fue un filósofo humanista que fue considerado uno de los más grandes eruditos del Renacimiento nórdico realmente. Siempre él buscó modernizar la Iglesia Católica para que exista un equilibrio entre Dios y el hombre como el centro del universo. Debido a esto, porque pues él realmente era religioso, fue bastante criticado por los más conservadores, pero a la vez fue reconocido por otros que reconocían esta parte de que él quería evolucionar la Iglesia, quería buscar un balance entre todo esto. El siguiente, por favor. Ok. Tomás Moro, bueno, él era un pensador político y fue un escritor también inglés que buscaba compartir esa idea que tenía él de organización de una sociedad ideal, que, bueno, él lo publicó en su libro Utopía, en esta obra donde abordaba todos los problemas sociales que existían en la época y proponía una solución a todo esto, una sociedad, digamos, hasta cierto punto perfecta. Y de última instancia, en la última diapositiva, tenemos como ejemplo a Nicolás Copérnico, que pues este exponente decidí dejarlo para el final, puesto que todos creo que hemos escuchado de él desde pues prácticamente siempre, o al menos desde nuestra educación básica. Pues entre sus aportes obviamente podemos encontrar la teoría heliocentrista, donde afirmó que la Tierra no era más que otro planeta girando alrededor del Sol, no como se pensaba que realmente la Tierra, todo giraba alrededor de la Tierra. Pero pues él dedicó su vida prácticamente a lo que Galileo iba a confirmar un siglo después. Ahora bien, siguiente, por favor. Bueno, entre las aportaciones podemos ver que esta teoría impulsó a la ciencia a tener esta parte de evidencia empírica y no quedarse solamente con una idea, que es algo que se utiliza hasta nuestros días, así como el rechazo del dogma religioso, puesto que actualmente lo podemos ver obviamente en la política, donde el Estado se encuentra totalmente separado de la Iglesia y fungen de forma completamente diferente. En el ámbito de la medicina, asimismo, bueno, existe el libro de la anatomía del hombre, que fue bastante importante para su época y, bueno, implicó mucho desarrollo de esta parte en el ámbito de la medicina.
Asimismo, también tuvo un enfoque que dio mucha más importancia hacia las artes y las ciencias. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, bueno, hablando de la importancia, yo creo que la filosofía y todas sus vertientes terminan fomentando este pensamiento más que nada crítico, que al final promueve el raciocinio. Creo que es muy importante conocerlas, investigarlas y también llegar a aprender de ellas, puesto que promueven la acción comunicativa y la continua búsqueda de la verdad dentro del planteamiento de nuestra existencia. Considero que es bastante curioso observar cómo la historia se va conectando poco a poco y la sociedad, de formas realmente increíbles, se encuentra nuevas maneras de responder a las preguntas que nos atañen. Personalmente, como ya había dicho antes, la verdad me gusta mucho el humanismo, puesto que le da mucha importancia a sobre todo en el ámbito universal, le da importancia a la cultura. Sin embargo, como ya había dicho antes, considero que no es muy correcto el creer que todo gira hacia nosotros, ¿no? Incluyendo la naturaleza, porque obviamente ha estado primero que nosotros, y bueno, eso es como mi opinión personal. Pero pues al final del día creo que de eso se trata, de nunca dejar de preguntar para lograr encontrar nuestras respuestas. Y eso es todo, gracias. Sí, bueno, yo les voy a hablar acerca del empirismo, que viene siendo la edad moderna. Siguiente diapositiva. Pues primero, ¿qué es el empirismo, no? El empirismo es una corriente filosófica que considera la experiencia y la percepción sensorial como el mejor camino hacia la verdad de las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que para un empirista la realidad experimentada es la base de todo conocimiento, ¿no? O sea, tanto en su origen como en su contenido, ya que la mente humana debe partir del mundo de lo sensible, que es lo que se percibe por los sentidos, para después formar las ideas y los conceptos. Siguiente diapositiva. Los principales exponentes de la corriente. Pues ahí tenemos a John Locke, que es un filósofo y médico inglés, que sus aportaciones fueron, bueno, sus más grandes aportaciones fueron sus ensayos. Por ejemplo, hay un ensayo que habla sobre el entendimiento humano, que él propone que la mente humana como una tabula rasa, ¿no? Sobre la cual se imprime el conocimiento y posteriormente la experiencia, mediante la experiencia. También está David Hume, que es un filósofo, economista escocés, que igual sus aportaciones de sus ensayos, como el Tratado de la Naturaleza Humana e investigación sobre el entendimiento humano, en los que reduce todo el conocimiento a impresiones o ideas, de las cuales surgen dos tipos de verdades: las verdades de hecho y relación de ideas. También está George Berkeley, que es un filósofo irlandés, ¿no? Cuyas obras principales es de que si bien es del idealismo, también viene siendo, o sea, del empirismo, ¿no? Como su postulado principal es que no existe la materia, sino que solo la percepción de la misma, o sea, que el mundo existe únicamente mientras lo percibimos. Y también está Francis Bacon, que es un político y filósofo inglés, que sus obras principales fueron publicadas en el siglo XVII y es considerado como el precursor del empirismo, aunque lo puse como principales exponentes. Y sus aportaciones principales, su mayor aporte principal fue el desarrollo del método inductivo como herramienta del método científico, que hablaremos más adelante. Siguiente diapositiva. Contexto social, económico y político del periodo, ¿no? La Edad Moderna es el tercer periodo histórico que mayormente se conoce como la Historia Universal, que está entre el siglo XVII y XVIII, luego del Renacimiento y antes de la época contemporánea. En la Edad Moderna trae consigo numerosos cambios políticos, hablando de la parte política, ¿no? Como el surgimiento de la burguesía mercantilista, que asumirá posteriormente el rol político protagónico en sustitución de la antigua aristocracia y del clero. Esta revolución política y social tendrá su primera anunciación en la Revolución Francesa, en donde los reyes de Francia serán decapitados. También otro cambio importante es la escisión entre Estado e Iglesia,
que se dará paulatinamente a medida que los reinos de antaño devengan naciones-estado. Esto significa que los códigos legales y las regulaciones y disposiciones sociales dejarán de obedecer los mandatos morales de la Iglesia y se desarrollarán, por lo tanto, como un cuerpo discursivo propio e independiente, que son las leyes. A finales nacerá el mercantilismo y posteriormente el capitalismo, hablando de la cuestión económica, que este dará pie a la burguesía y a la constitución de una sociedad de consumo. Una vez que ocurriera la revolución industrial, esto acarreará el crecimiento de las urbes europeas y americanas, muchas de las cuales serán ciudades-estado. Hablando de la época, o sea, como algo filósofo de la época, de la edad moderna, es que se centrarán en el hombre, se centrarán en la perspectiva del hombre, porque antes, o sea, medievales, antes, en tiempos pasados, se centraban mucho en Dios. Entonces, ahora el hombre pasará a ser la medida de todas las cosas. Y mediante la recuperación y revaloración de las culturas de la antigüedad pagana, especialmente de la tradición grecorromana, se dará impulso a la fe, a la razón humana. Y así surgen doctrinas como el humanismo, el racionalismo, el empirismo, que son doctrinas que darán un empuje enorme a las artes y posteriormente, importantemente, a las ciencias. Bueno, aspectos relevantes de la corriente. Pues como ya había mencionado, el método inductivo como estrategia de investigación. El método inductivo es el método que se basa en pasar de lo particular a lo general. Sí, establece una hipótesis y a través de la observación y de la confirmación de esta, en hechos particulares, realizar una extrapolación general a todos los casos. Esta tiene sus etapas. Por ejemplo, la primera es observación, que primero se observa el fenómeno sobre el fenómeno del que se desea conocer y se extrae la información. El segundo paso es el análisis, que se analiza la información extraída y se buscan patrones de comportamiento. Y la tercera fase, que es la teoría, que ya es luego del paso 2, se procede a desarrollar una teoría de lo que hemos estado investigando. Otro aspecto importante es que el conocimiento es subjetivo. Esto quiere decir que no existen unas ideas innatas, sino que el ser humano, a través de la experiencia, va adquiriendo los conocimientos. Otro aspecto es la capacidad de obtener conocimiento por parte del humano es limitado. Y dicho esto, la verdad no es absoluta, debido a lo que acabo de mencionar. Siguiente diapositiva. Y bueno, situaciones en la vida cotidiana o ejemplos, como lo quieran ver. Voy a dar dos ejemplos, uno del método inductivo y uno cotidiano. Por ejemplo, del método inductivo sería, queremos saber si beber alcohol en exceso empeora nuestras capacidades físicas y psíquicas. Nuestro primer paso es observación. Vamos a un bar y observamos a las personas más ebrias. El segundo paso es análisis. Todas las personas que vimos en el bar, que habían bebido en excesos, habían caído al suelo o habían tenido un accidente automovilístico. Luego lo siguiente es teoría, que tras realizar el análisis generalizamos y afirmamos que todas las personas que viven en exceso se ven alteradas sus capacidades físicas y psíquicas. Sí. Y el ejemplo cotidiano, pues sería muy común, ¿no? O sea, como el de aprender a caminar o andar en bicicleta, que se hace por medio del conocimiento empírico, o sea que una vez, o sea, para aprender eso se ensaya una y otra vez hasta identificar la manera en la que se dé mejor el resultado. Siguiente. Y ya como conclusión, como punto de vista, considero que la corriente del empirismo pues tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, conduce al autoconocimiento, etc. Pero sus desventajas, al menos unos puntos en contra del empirismo, serían que puede ser inexacto. Esto debido a la falta de un método teórico que avale el resultado, ¿no? Y el otro es que es base para que haya paradigmas, porque pues son pocas las personas que les gusta investigar y cuando la gente escucha algo lo va tomando como una ley sin poner juicio a la idea. Por ejemplo, o sea, yo tengo un amigo y le comento que voy a ir a un restaurante y él me dice,
no vayas al restaurante porque está mala la comida. Y yo tengo la idea de que está mala la comida por medio de lo que me dijo mi amigo, y solo por eso ya no voy a ir, lo tomo como ley. Y pues ya, eso sería todo. Bueno, les hablaré sobre el positivismo que se ubica en la edad contemporánea. Primeramente les hablaré sobre qué es el positivismo. Bueno, es una filosofía que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos. O sea, que lo que se percibe, todo lo que está en la realidad es exactamente correcto. Y fue postulado por primera vez por el francés Auguste Comte, aunque había como que algunas bases antes de él que se remontan al filósofo británico David Hume, al filósofo francés Saint-Simon y al filósofo alemán Immanuel Kant. Entre los principales aportadores del positivismo tenemos a pues, Auguste Comte en Francia, y en Inglaterra tenemos a John Stuart Mill y Herbert Spencer. Y por otro lado, en Alemania tenemos a Jacob Malleschuk y Ernst Haeckel. Por parte del contexto social, económico y político, vemos que deriva del empirismo y de la epistemología, que surge a inicios del siglo XIX y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Se gesta en un contexto de liberalismo político económico, donde son bienvenidas las ideas de progreso, ya que como todo se veía, se investigaba y se veía bien, pues era una gran forma de progresar en esos momentos. En cuanto a los aspectos relevantes, tenemos que rechaza el dogma y las verdades absolutas. La observación y experimentación para la búsqueda de leyes y teorías, que en ese momento fue muy importante, y rechaza la metafísica. Todos los fenómenos han de tener explicación científica. Si no la tiene, pues obviamente pues, no nos sirve mucho. Y situaciones en la vida cotidiana. Pues aquí les puse uno donde tenemos que todo el argumento o creencia religiosa o metafísica, por ser una muestra de lo que no encaja en la filosofía, no pertenece, o sea, es incorrecto. O sea, todo lo que es comprobado por la ciencia es válido. Y bueno, mi opinión personal es que pues las teorías que formula y acepta la ciencia reflejan la estructura de la realidad. Y pues sí, en la actualidad pues manejamos mucho la ciencia y todo lo que creemos o fabricamos es de acuerdo a eso. No lo podemos cambiar. La inducción establece deducciones lógicas y usa el verificacionismo en lugar del falsacionismo. Y eso es lo que no me gustó, que ser tanto tiempo positivo, no verle las cosas malas a ciertos aspectos, como que no es totalmente bueno. O sea, hay que aprender también de las cosas que están mal en la ciencia. Es ensayo y error. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, ya como parte de uno de los últimos temas que vamos a estar hablando, pues dentro de la misma edad contemporánea, pues se encuentra la parte de la corriente filosófica del existencialismo, ¿no? Pues al igual que el resto de mis compañeros, pues simplemente vamos a estar hablando de los puntos más importantes, ¿no? Como los principales exponentes, el contexto en el que se encontraba, las características como tal, y pues ya para estar finalizando, pues estaría dando un ejemplo de cómo se encuentra en la vida cotidiana y mi visión personal frente a esta, ¿no? Pero antes de empezar, es necesario pues explicar qué es realmente el existencialismo, ¿no? Para hablar del existencialismo tenemos que ésta hace énfasis en los principios de libertad y la responsabilidad individual, los cuales, según esta corriente, tienen que ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sea que sean racionales, morales o religiosas. Realmente, esta se orienta alrededor de la misma existencia humana a través del análisis de ciertos puntos,
con lo que sería la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones y como tal el significado de la vida. Igual dentro de esta, pues se sostiene que la existencia debe preceder a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia, por lo que se plantea que el punto de partida del pensamiento filosófico debería ser el individuo y las experiencias subjetivas, fenomenológicas, así como la angustia existencial que se genera por la aparente absurdidad del mundo. Igual, los existencialistas sostienen que la combinación del pensamiento moral y el pensamiento científico son insuficientes para entender como tal la existencia humana, por lo que es necesario agregar un tercer punto o un conjunto adicional de categorías, los cuales serían gobernadas por la norma de la autenticidad. Y como tal, como el ser humano no tiene una naturaleza establecida, él tiene la libertad tiene la libertad de hacerse a sí mismo, ya que él puede decidir en cada momento cómo va a estar construyendo su propia esencia. Es decir, que son nuestros actos los quienes determinan quiénes somos y el significado de nuestras vidas. Ya pues hablando un poco más sobre los principales exponentes de las corrientes, pues podemos ver a los siguientes, ¿no? Tenemos que Karl Jasper fue uno de los primeros en aplicar la reflexión del drama humano y sus problemas principales con lo que sería la comunicación, el sufrimiento, la culpabilidad o la muerte. Y más que nada, él decía que la parte del sentido auténtico del existir solo se revela en momentos de profundísima conmoción, como sería la parte de las enfermedades, la muerte o inclusive la culpa inexpiable. Igual tenemos a personas como Miguel de Unamuno, que más que nada es considerado como uno de los predecesores de la escuela existencialista. Y pues entre algunas características que él tiene es que fue una de las figuras más conocidas de la generación del 98, que es básicamente una de las generaciones más importantes de España por el tipo de movimientos que estos provocaron, ¿no? Igual tenemos a Albert Camus, que más que nada, a pesar de que se le asocia muchas veces al existencialismo, como tal, él no se consideró parte de esta. Pero lo importante es que la forma de pensar en la que él tenía es que él menciona que se reconoce que el ser humano desarrolla un sentimiento de propósito ligado a su propia identidad. ¿Qué quiere decir? Que desde pequeños se interiorizamos la idea de que nada tiene sentido o que la vida solo tiene sentido si somos nosotros los que lo estamos aprendiendo. Es decir, que nadie nos lo está enseñando. Igual tenemos a Soren Kierkegaard, que lo que más que nada hace es que fue el primero en postular la necesidad de que la filosofía debe estar situada en el individuo, más allá de los elementos externos, ya que el individuo debe ser capaz de hallar la verdad en sí mismo. Él igual es uno de los que avanza hacia la subjetividad y relativismo, pero desde una perspectiva un poco más cristiana. Igual tenemos a Simone de Beauvoir, que más que nada, ella fue uno de los intelectuales, junto con intelectuales francesas, fue una de las fundadoras de una revista llamada Les Temps Modernes, que más que nada pretendía difundir la corriente existencialista a través de la literatura contemporánea. Y pues es igual conocida por destacarse como una impulsora del feminismo durante el siglo XX. Igual tenemos a Friedrich Nietzsche, que más que nada es uno de los más conocidos por ser el que rechaza cualquier perspectiva cristiana y religiosa en general, ya que una de sus frases más conocidas, se puede decir la parte de Dios está muerto, y se refiere a que él proclama la muerte de Dios al analizar el desvenir histórico de la civilización occidental y la decadencia moral que está traído, ¿no? Más que nada, él menciona que el sujeto debe ser capaz de encontrar a sí mismo el significado de la vida y su propia justificación ética. Y como última persona que estaremos hablando, tenemos a Jean-Paul Sartre, que más que nada, pues es uno de los representantes más emblemáticos del existencialismo como tal, ya que él define que el planteamiento filosófico debe ser un existencialismo humanista. Y como un punto interesante es que él estuvo casado con Simone de Beauvoir y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1964. Pero para poder entender más acerca de esto, pues tenemos que hablar un poco más acerca del contexto que estuvo pasando durante la edad contemporánea, ¿no? Por lo que los puntos principales por los que podemos hablar es el contexto social, el económico y el político. Dentro del contexto económico, pues surgen tres puntos principales. El sistema capitalista ya se termina de consolidar como parte de la revolución industrial. La adición de niveles económicos a nivel mundial se puede ya notar de una forma más impresionante, ya que con la creciente división económica se puede aparentar, ya se puede observar el qué tanta diferencia hay entre los países de primer mundo y los de tercer mundo, al igual de que pues se empieza a dar que Estados Unidos empieza a avanzar como una potencia mundial.
Y pues se da la parte de un desarrollo tecnológico aplicado a los distintos elementos de la vida, tales como las comunicaciones, la producción industrial, la salud y pues el desarrollo urbano. Igual dentro del contexto social, tenemos que este se puede conocer como el periodo de guerras, ya que las guerras durante esta época fueron las más destructivas de la historia. Y como ejemplos, pues tendríamos a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Igual, fue en este momento donde la sociedad de clases cambia directamente. Antes estaba dada por la sociedad estamental, que tengo entendido que era básicamente por la parte de sangre, y fue cambiada directamente gracias a la parte del capitalismo, siendo que ahora la separación de grupos se está dando o se daba, se empezó a dar ya por la parte de la capacidad de consumo que sostienen y la disposición del capital. Y como un punto muy importante es que básicamente se dio la extinción legal de la esclavitud después de que se apareció la parte de la desaparición de la nobleza en gran parte del mundo, luego que pues las leyes y constituciones declaran suprimidas las prerrogativas de sangre y nacimiento. Por otra parte, dentro del contexto político, pues tenemos que aparecen gobiernos totalitarios que más que nada hacen es oponerse a las nuevas ideas de libertad y de los derechos humanos. Se la parte de la descolonización que permite como tal la independización de varias naciones y la burguesía pues se transforma en la clase dominante de la sociedad liberal capitalista. Dentro de los puntos más importantes o los aspectos más relevantes de la corriente, pues podemos hablar de las características como tal de la corriente existencialista, ¿no? Más que nada, dentro de la existencia, pues se precede a la esencia, siendo que para que esta corriente filosófica, la existencia humana precede a la esencia como una diferencia fundamental, así comparada con la filosofía occidental, ya que en este momento solo se explicaba el sentido de la vida postulando categorías trascendentales o metafísicas, todas ellas externas y exteriores al sujeto y su existencia concreta. Igual se menciona que la vida se impone sobre la razón abstracta, ya que esta corriente se opone al racionalismo y al empirismo, por lo que principalmente ya que éstas se centran en la valoración de la razón y del conocimiento como principio trascendente, que pues como estaríamos hablando hasta el momento, estarían centrados en un aspecto, una idea completamente contraria a cómo sería el existencialismo como tal. También desde la perspectiva de los existencialistas, la experiencia humana no puede estar condicionada a la absolutización de cada uno de sus aspectos, ya que el pensamiento racional como principio absoluta niega la subjetividad, las pasiones y los instintos, que son tan humanos como la conciencia. Igual, como ya hemos estado mencionando durante este tiempo, se da una mirada filosófica más puesta en el sujeto, ya que no importa tanto la parte de las categorías supraindividuales, por lo que se retorna la consideración del sujeto y su modo de existir frente al universo como una experiencia individual o individualizada. Y como en este punto, pues sale la parte del individualismo y la libertad sobre la determinación exterior, siendo que al ser humano, este se define por su carácter libre, no por la humanidad, o se puede decir por la raza en la que él se encuentra, siendo que el hecho de ser libre e independiente de toda categoría abstracta hace que él tenga que ser responsable de sus propios actos, de sus propias decisiones, con su propia responsabilidad individual. De forma que él tiene que hacer su propio sistema de valores y encontrar su propia ética sólida, individual o propia. Igual se menciona mucho acerca de la angustia existencial, siendo que al ser un ser humano, un ente independiente que mantiene una relación complicada con el entorno, se da una consecuencia más grande de la misma, ¿no? Siendo que principalmente tiene que ser responsable ya de sus propias decisiones y esto pues trae consigo el miedo a la existencia sin consuelo y el miedo a proferir daños irreparables, pues como ya se mencionó, no habría una excusa, justificaciones ni promesas al ser él mismo el que las está causando. Igual se pueden encontrar dos tipos de existencialismo, que esto aparece gracias a los puntos de vista de la época, que más que nada pues aparecen dos tipos como tal, si podemos decirlo como escuelas, o dos tipos de existencialismo como tal. Aparece primero el existencialismo religioso o cristiano, también llamado teísta, que más que nada pues tiene a precursor al danés Kierkegaard, en donde se funda el análisis de la existencia del sujeto desde una perspectiva más teológica, siendo que para el existencialismo cristiano el universo es paradójico y se entiende que los sujetos deben estar relacionados con Dios con independencia de las prescripciones morales, siendo que ellos usan el pleno uso de su libertad individual. Y en ese sentido, pues todo ser humano debe enfrentarse a la toma de decisiones, lo cual hace que se derive la angustia existencial. Y por otra parte tenemos el existencialismo ateo, que más que nada pues es cualquier tipo de justificación metafísica de la existencia y por lo tanto riñe una perspectiva
teológica del existencialismo cristiano y con la fenomenología de Heidegger. Sin una metafísica ni progreso, el ejercicio de la libertad en los términos que plantea Sartre, como la existencia, genera un desasosiego, muy a pesar de la aspiración ética y de la evaluación de las relaciones humanas y sociales. Y pues de este modo, el existencialismo ateo abre las puertas a la discusión sobre la nada, a la sensación de abandono o desamparo y el desasosiego. Y todo esto se da en el contexto de la angustia existencial ya formulada en el existencialismo cristiano, aunque con unas justificaciones diferentes. Ya para estar finalizando, pues podremos dar un ejemplo de cómo se encuentra dentro de la vida cotidiana y ya pues visto de manera más personal los puntos a favor y los limitantes que encontraré ya con esta corriente filosófica, ¿no? Como un ejemplo, pues podemos hablar más allá de la parte del desarrollo personal y como esto, pues yo podría sugerir que uno de los puntos o donde se puede reflejar más es en una serie animada llamada BoJack Horseman, que más que nada trata de que un protagonista, una persona muy famosa durante la época de los 90, ya viviendo en la edad actual, vamos a decirle 2015, pues ya no es igual de famoso que era antes, por lo que él empieza a sufrir la parte de que cuál es su propósito de tener que estar en esos momentos si ya no es importante y relevante como si fuera antes, ¿no? Dentro de esta serie, pues se da la parte un crecimiento personal y pues se toman bastantes puntos del existencialismo, ya que muchas veces hablan que esta persona no puede ser responsable y ética de muchos de los actos que él termina cometiendo. Y pues te muestran las consecuencias que esto brinda, el cual son los problemas de simplemente vivir sin un tipo de motivo o sin un motivo de una razón por la que estar existiendo. Y más que nada, el qué es lo que te trae consecuencias el no tenerlos. Aunque finalmente, pues él termina encontrando un punto de existencia más dentro de la serie, ¿no? Una vez que se va desarrollando este tipo de cosas. Y dentro de la misma serie, pues se van tocando otros puntos de filosofía, siendo que el existencialismo es uno de los principales. Como forma personal, ya dentro de esta corriente filosófica, considero que, pues, entre los aspectos a favor que yo vería como puntos importantes, sería que la mirada filosófica puesta en el sujeto y el individualismo y libertad sobre la determinación exterior permite que las personas más que nada pueden estar definiéndose a sí mismas, siendo que permite un poco más de libertad en cuanto a el cómo quiere actuar uno y principalmente hace que pues uno pueda estar, vamos a decirle, actuando de una manera un poco más correcta a diferencia de las demás cosas, ya que en este se da pues la oportunidad de ser de desarrollar esta responsabilidad ética y ética propia, aunque también puede traer muchos de sus problemas si no es que se usa de una manera más correcta, ¿no? Que es lo que me traería a la parte de los limitantes. Siendo que al ser que la vida se está imponiendo sobre una razón abstracta, pues se podría decir que es un poco más subjetivo, lo cual muchas veces podría no ser la forma más eficiente, especialmente en un mundo pues desarrollado como el que tenemos actualmente, donde muchas veces es importante ya tener un poco de puntos de vista un poco más objetivos, ¿no? Igual hablan de acerca de que la angustia existencial es un punto importante que todos los humanos tienen que estar viviendo, ¿no? Pero lo que no te mencionan es que muchas veces esta angustia existencial puede no traerte unas consecuencias tan beneficiosas como lo serían el simplemente no vivirlo. Hablan acerca de que la angustia existencial podría simplemente ayudarte a desarrollarte como una mejor persona, ya sea de manera personal o de manera pues ya social, pero muchas veces esto pues simplemente te trae el efecto contrario, ¿no? Que se puede ver con aquellas personas que no terminan encontrando este motivo de vida que los haría pues estar desarrollándose como tal. Y con esto vendría la parte de la responsabilidad y ética propia, ¿no? Ya que muchas veces si uno sabe acerca de los puntos de vista o aquellas ideas que él quiere seguir, puede desarrollar pues una ética pues bastante semejante a la parte social, que podría decirse que es la más adecuada, ¿no? Pero en caso de que sea una persona un poco menos cercana a este tipo de aspectos, pues simplemente encontrarías que él simplemente piensa de una manera completamente diferente al cómo se vería en la parte de la sociedad, que podría inclusive traer algún tipo de daño a las personas que se encuentran alrededor de él, siendo que a pesar de que se vea como responsable de sí mismo, no estaría tomando en cuenta la forma en la que estaría impactando a las demás personas, ¿no? Con esto, pues yo estaría dando más que nada, pues ya toda la parte de la descripción del existencialismo. Y como mencionamos al inicio, pues ya estaríamos dando pues una pequeña conclusión acerca del por qué consideramos que las corrientes filosóficas son importantes, ¿no? Y ya estaríamos hablando pues
parte de todos los integrantes del equipo que ya han pasado hasta el momento. A manera personal, pues tenemos que la forma en la que hemos estado hablando y de las corrientes filosóficas, pues ya tendríamos que estas se han visto a lo largo de la vida muchas veces. Puede que no consideremos o no sabemos el nombre como tal de la forma en la que estemos pensando en este momento o en esa situación, pero al fin y al cabo estamos tomando muchos de los puntos y muchas de las ideas que ya se estuvieron dando a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos tomar puntos como parte del existencialismo, la parte del positivismo, o inclusive un poco de algunas corrientes filosóficas más antiguas o que existen desde hace mucho más tiempo, ¿no? Pero que aún así tienen un impacto muy importante actualmente. Igual, no sé si alguno de mis compañeros quisiera estar agregando algún punto importante que podamos estar tocando ya acerca de para estar terminando esta parte de la conclusión. Claro, yo también quiero dar mi punto de vista. Bueno, generalmente después de escuchar todas las teorías que pues mis compañeros han dicho, me pareció muy importante el conocerlas porque nos han ayudado a ver cómo hemos mejorado como personas, cómo hemos visto ¿cómo se diría? Nuestro desarrollo en cuanto a lo pensamiento lógico, ideológico, el cómo creíamos antes que la base de todo era Dios, cómo fue después nosotros, y pues ahora lo que creemos tanto científica y psicológicamente. En general creo que fue bueno conocer todo esto porque nos dio un punto de ver qué tanto hemos desarrollado como personas, como humanidad, cómo nos hemos mejorado en general. Bueno, quisiera proseguir yo también. Bueno, en mi caso, a mí me gustó mucho poder escucharlos a todos. Creo que hay una muy grande diferencia entre cómo fue nuestra primera sesión. Fuimos poquito a poquito, ¿no? Fuimos escalando un poco de hablar de un tema a otro tema y ahorita ya pudimos expandirnos mucho más hacia toda una corriente, ¿no? Cada uno, yo personalmente agradezco mucho el tiempo de todos. Porque al final de cuentas es con eso lo que me llevo, ¿no? El cambio que tiene el ser humano y cómo como sociedad vamos evolucionando de forma constante, incluso en este momento. Así que muchas gracias a todos también. Bueno, también dando como que mi punto de vista final, diría que es importante conocer estas corrientes filosóficas, ya que pues nos ayudan a compartir y a discutir las diversas corrientes que estuvimos platicando, que a la vez se relaciona con la humanidad y el contexto que nos rodea, ¿no? O sea, desde que, como habíamos mencionado, de que antes era Dios y luego ahorita es nuestro pensamiento, y pues creo que es importante porque nos ayuda a crecer como persona y pues aprendemos un poco más, ¿no? Tenemos un vasto conocimiento y ya. O sea, yo concuerdo con Guillermo, saber cómo pues nuestra humanidad ha estado evolucionando con ciertos tipos de pensamientos es muy importante, pues al fin y al cabo, debido a los pensamientos que han tenido pues en varias épocas hemos llegado hasta ahorita. Pues todas son buenas, porque claro que hay algunas cosas que pues no son un poco ilógicas o contraproducentes, pero fuera de eso, yo creo que todas las corrientes son buenas. Igual, estoy de acuerdo con Iván. O sea, es importante conocer todo esto porque pues son parte de lo que es el cambio en la humanidad, ¿no? Las corrientes filosóficas no son sino ensimismadas los mismos pensamientos. Entonces, conocer cada una de estas, dependiendo del contexto histórico, el momento en el que fue y si lo tomamos en cuenta como una línea del tiempo, pues es muy importante, ¿no? Yo creo que es maravilloso ver cómo ha cambiado la forma de pensar, porque hablamos de corrientes y al hablar de corrientes, pues hablamos de varios pensadores, o sea, no hablamos de una sola persona, sino hablamos del mundo siguiendo una línea o siguiendo una forma de creer, una forma de pensar, y esto nos abre el camino a ver qué tantas cosas han pasado y cómo por el contexto que hemos vivido, cómo hemos pasado por diferentes como que etapas, cómo ha habido tantas formas de pensar, como de una sola acción tan simple como lo es pensar, la acción más básica del humano, salen
tantas corrientes filosóficas. Pues es muy impresionante ver esto y por eso es muy importante, ¿no? Ver cómo esto ha cambiado. Bueno, pues les agradecemos mucho a todas las personas que nos estuvieron viendo a lo largo de todo este tiempo. Pues como ya mencionamos, pues es un tema bastante importante la parte de conocer las corrientes filosóficas, especialmente las características que tiene cada una de estas y pues ver cómo se ha estado desarrollando a lo largo de este tiempo, ¿no? Les agradecemos mucho por su atención y esperamos que en un futuro tal vez no muy lejano, que nos acompañen una vez más para los siguientes temas igual de importantes que este. Muchísimas gracias.